Hay momentos en los que la vida parece detenerse por un segundo, como si algo antiguo dentro de ti se despertara y te obligara a mirar más allá de lo que siempre das por hecho. Y aunque no sepas explicarlo, sientes una vibración distinta, una especie de llamado silencioso que no proviene del mundo exterior, sino de lo más profundo de tu conciencia. Un susurro que te dice que estás a punto de escuchar algo que tu alma llevaba tiempo necesitando. No llegaste aquí por accidente. Llegaste porque algo en ti estaba preparado para recibir un mensaje que podría cambiar la forma en que entiendes tu presente, tu propósito y tu poder interno. Lo curioso es que mientras el mundo sigue su ritmo, tú sientes que este instante tiene un peso diferente, como si fuera el inicio de un antes y un después, como si hubiera puertas escondidas que están por abrirse solo para quien ya está listo para ver lo invisible, escuchar lo que no suena y comprender lo que se esconde entre líneas. Si estás aquí, no es coincidencia, es sincronía. Es tu propia conciencia llevándote al lugar exacto donde debías llegar. Lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento, es activación, es código, es memoria espiritual. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo tienes que permitir que estas palabras atraviesen tu mente y lleguen hasta ese espacio secreto dentro de ti que reconoce la verdad incluso antes de descifrarla. Respira. Deja que tu energía se acomode y prepárate. Lo que sigue no es un texto más, es una llave para quien está listo para despertar un poco más profundo cada día. Ley 1. Ley del dominio interior. El dominio interior es la comprensión suprema de que ninguna libertad externa tiene valor si tu mente sigue siendo un territorio indisciplinado, turbulento y vulnerable a cualquier impulso, emoción o pensamiento pasajero. Porque la verdadera fortaleza no se mide por lo que controlas afuera, sino por lo que eres capaz de gobernar dentro de ti mismo. Esta ley enseña que tu mente puede ser tu aliada más poderosa o tu enemiga más peligrosa, y que cada decisión, cada reacción, cada palabra y cada acción nace primero en ese espacio invisible donde se construye tu mundo interno. El dominio interior no consiste en reprimir emociones ni en volverte frío, distante o desconectado. Consiste en entrenar tu conciencia para no ser arrastrado por lo que sientes, en desarrollar la capacidad de observar tus impulsos sin obedecerlos, de escuchar tus pensamientos sin convertirlos en tu identidad, de permitir que tus emociones existan sin que gobiernen tu conducta. Esta ley revela que la tormenta más intensa no ocurre afuera, ocurre en tu mente cuando no la has entrenado. Cualquier palabra puede herirte, cualquier mirada puede desordenarte, cualquier contratiempo puede destruir tu equilibrio, cualquier miedo puede paralizarte, cualquier duda puede romper tu claridad. Pero cuando desarrollas dominio interior, nada externo tiene poder sobre ti, porque la decisión final siempre pasa por tu criterio, por tu calma, por tu fortaleza interna. El dominio interior es la base de todo estoicismo real. Es la capacidad de mantener serenidad en medio de lo inesperado, de sostener tu energía incluso cuando el mundo quiere drenarla, de actuar con propósito en lugar de reaccionar con impulsividad. Esta ley enseña que no puedes controlar lo que los demás piensan, dicen o hacen, pero sí puedes controlar cómo lo recibes. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar lo que haces con ello. No puedes controlar la vida, pero sí puedes controlar tu postura ante la vida. El dominio interior también implica conocer tus patrones, tus sombras, tus heridas y tus puntos débiles, no para juzgarte, sino para entrenarte, porque lo que conoces no te gobierna, pero lo que ignoras te controla en silencio. Esta ley muestra que un espíritu inquebrantable no nace de evitar dificultades, sino de entrenarse en ellas.
Cada frustración se convierte en una oportunidad para fortalecer tu mente. Cada decepción se vuelve un gimnasio emocional. Cada miedo un maestro. Cada incertidumbre un campo de práctica. Cuando dominas tu interior, el caos deja de intimidarte porque sabes que nada puede alterarte sin tu permiso. El dominio interior también consiste en elegir qué pensamientos merecen tu atención. No todos los pensamientos que aparecen son verdad. No todos los sentimientos que surgen necesitan acción. No todas las dudas que llegan merecen espacio. Esta ley te recuerda que tú no eres tu mente. Tú eres quien la observa. Tú no eres tus emociones. Tú eres quien las contiene. Tú no eres tus impulsos. Tú eres quien decide si los sigues o no. Cuando reconoces esto, recuperas tu poder. Esta ley revela que dominar tu interior no es llegar a un estado perfecto, sino desarrollar la disciplina de volver a ti cada vez que tu mente intente arrastrarte lejos de tu centro. Significa respirar cuando quieres reaccionar, elegir cuando quieres huir, pensar cuando quieres explotar, mantenerte firme cuando quieres rendirte. Dominar tu interior es ganar la batalla antes de que empiece. Y esta ley concluye que un ser humano que gobierna su mente se vuelve invencible, porque ninguna circunstancia externa puede romper a alguien que ha aprendido a dirigir su energía desde adentro. El dominio interior no es lujo espiritual, es la base de un espíritu verdaderamente libre. Ley 2. Ley de la percepción consciente. La percepción consciente es el reconocimiento de que no son los hechos los que te afectan, sino el lente interno con el que los interpretas, porque la realidad no tiene poder sobre ti hasta que tú le asignas un significado, y ese significado nace de tus creencias, de tus heridas, de tus expectativas y de la historia que decides contarte. Esta ley enseña que tu mente no ve las cosas como son, las ve como eres tú. Y por eso dos personas pueden vivir el mismo evento y sentir experiencias completamente opuestas. Uno se derrumba, el otro se fortalece. Uno ve injusticia, el otro ve propósito. Uno se victimiza, el otro se despierta. Nada tiene peso hasta que tú se lo das. La percepción consciente revela que la mayoría de tu sufrimiento no viene del mundo, sino del filtro con el que interpretas al mundo. Un filtro lleno de memorias, suposiciones, miedos viejos y narrativas que llevas arrastrando desde hace años. Esta ley te muestra que si logras cambiar tu percepción, cambias tu mundo entero sin que nada externo se modifique. La percepción consciente no consiste en negar lo que ocurre, sino en asumir la responsabilidad de decidir desde qué nivel de conciencia quieres ver cada situación. Puedes verla desde tu ego o desde tu alma, desde tu herida o desde tu sabiduría, desde tu miedo o desde tu madurez. Cuando eliges ver con conciencia, dejas de reaccionar y empiezas a comprender. Esta ley enseña que percibir de manera inconsciente es vivir atrapado en interpretaciones automáticas, donde te tomas todo personal, te ofendes por lo mínimo, asumes que todo es una amenaza, reaccionas impulsivamente, malinterpretas silencios y fabricas historias que solo existen en tu mente. Pero cuando practicas la percepción consciente, aprendes a observar antes de interpretar, a respirar antes de reaccionar, a preguntar antes de asumir, a mirar con calma lo que antes te encendía. La percepción consciente también te revela que la mayoría de tus problemas no son problemas, son interpretaciones intensificadas por tu mente. No es que la vida te ataque, es que tu percepción magnifica aquello que no entiendes. Esta ley afirma que el mundo externo no determina tu paz, tu interpretación sí. Puedes ver un obstáculo o puedes ver un entrenamiento. Puedes ver un rechazo o puedes ver un redireccionamiento. Puedes ver un final o puedes ver un inicio. Puedes ver una tormenta o puedes ver una escuela. Puedes ver un enemigo o puedes ver un espejo. Tú decides. La percepción consciente es un acto de poder porque te devuelve el control sobre ti mismo. Ya no estás a merced de cómo actúen los demás, ni de lo que ocurre, ni del caos externo. Tú eliges desde dónde ver. Esta ley también revela que la percepción consciente requiere práctica. No vas a cambiar tu visión de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges interpretar una situación desde la calma y no desde el impulso, fortaleces el músculo de tu conciencia. Cada vez que cuestionas tus suposiciones, en vez de creerlas, elevas tu mente.
Cada vez que observas tus emociones sin convertirlas en historias, te liberas un poco más. La percepción consciente también te ayuda a entender que muchas veces no sufres por lo que pasó, sino por lo que tú crees que significa. Interpretas silencios como rechazo, cambios como amenazas, distancia como abandono, críticas como ataques, incertidumbre como fracaso, y nada de eso es necesariamente verdad. Solo es tu percepción creando tormentas que no existen fuera de tu mente. Esta ley te enseña a separar los hechos de las interpretaciones. El hecho es neutro, la interpretación es tuya. Y en esa diferencia reside tu libertad. Cuando dominas tu percepción consciente, la vida deja de ser un enemigo impredecible y se convierte en una conversación íntima entre tu alma y el mundo. Empiezas a ver lecciones donde antes veías castigos, crecimiento donde antes veías caos, oportunidades donde antes veías problemas. Tu realidad no cambia porque el mundo cambió, cambia porque tú cambias la manera en que lo miras. Y al final, esa es la esencia de esta ley. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlar la forma en que lo interpretas, y esa habilidad te vuelve emocionalmente indestructible. Ley 3. Ley de la realidad aceptada. La realidad aceptada es el entendimiento absoluto de que lo que no depende de ti debe ser recibido sin resistencia, sin pelea interna, sin exigir que el mundo sea distinto a lo que es, porque la mayor parte del sufrimiento humano nace del choque entre lo que deseas y lo que la vida te entrega, entre tus expectativas rígidas y la naturaleza cambiante del universo, entre tu necesidad de control y la verdad de que jamás controlarás todo. Esta ley enseña que aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer la realidad tal cual es, para poder actuar desde un lugar de claridad y no desde la distorsión emocional que genera la negación. La realidad aceptada revela que la resistencia interna es una forma sutil de violencia contra ti mismo, porque cuando luchas contra lo inevitable desgastas tu energía, pierdes tu paz, te alejas de tu centro y te conviertes en prisionero de algo que nunca estuvo bajo tu dominio. Aceptar es liberar, resistir es encadenarte. Esta ley te muestra que nada en la vida es permanente, que todo cambia, se mueve, fluye y se transforma, y que pretender congelar la realidad para que encaje con tu deseo es ignorar la naturaleza misma de la existencia. La realidad aceptada no niega tu dolor, lo sostiene, no evita tu tristeza, la abraza, no reprime tu frustración, la comprende. Aceptar no es suprimir emociones, es dejar de pelear con lo que ya es. Esta ley enseña que aceptar no significa conformarte, sino comprender que la aceptación es el primer paso para transformar cualquier cosa. Porque mientras estás atrapado en la negación, no puedes ver soluciones, no puedes actuar con lucidez, no puedes avanzar de verdad. La aceptación abre puertas que la resistencia mantiene cerradas. Esta ley también revela que hay cosas que simplemente no dependen de ti. Las decisiones ajenas, el clima, el tiempo, la muerte, los finales, los ciclos que se cierran, las oportunidades que se van, la conducta de los demás, las circunstancias impredecibles, las pérdidas inevitables. Pero dependes de ti, tu respuesta, tu postura, tu interpretación, tu acción consciente, tu capacidad de mantenerte firme cuando el mundo se mueve sin tu permiso. La realidad aceptada te recuerda que no tienes el poder de controlar lo externo, pero tienes el poder de no perderte internamente cuando lo externo cambia. Esta ley enseña que la resistencia nace del ego, porque el ego cree que sabe cómo deberían ser las cosas, cree que tiene el derecho de exigirle a la vida un guión específico, cree que si insiste lo suficiente podrá alterar lo que es inalterable. Pero el alma no funciona así. El alma sabe que la vida no te quita nada que necesites, sabe que cada cierre abre un camino, sabe que cada pérdida contiene un mensaje, sabe que cada vez que algo se mueve fuera de tu control, algo dentro de ti está siendo recalibrado. Aceptar la realidad es alinearte con tu alma, no con tu ego. La realidad aceptada también te ayuda a distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque nace de tu resistencia a aceptar el dolor. Cuando algo duele y no lo aceptas, el dolor se multiplica. Cuando lo aceptas, empieza a transformarse. Esta ley revela que aceptar no significa que estés de acuerdo, significa que reconoces que luchar contra lo que ya ocurrió no cambiará nada.
Aceptar te libera para actuar desde el presente y no desde tu deseo de que el pasado sea distinto. Aceptar es devolver tu energía al único lugar donde tienes poder, el ahora. La realidad aceptada también te permite ver la belleza oculta detrás del caos. Tal vez no elegiste la situación, pero sí puedes elegir lo que te enseña. Tal vez no controlaste el final, pero sí puedes controlar lo que construyes después. Tal vez no evitaste la pérdida, pero sí puedes decidir quién te conviertes gracias a ella. Esta ley enseña que aceptar no es pasividad, es sabiduría. Aceptar no es debilidad, es inteligencia emocional. Aceptar no es entregarte, es recuperar tu poder. Un ser que acepta la realidad no se quiebra ante lo inesperado, porque no depende de las circunstancias para ser. Esta ley concluye que quien domina la aceptación se vuelve indestructible, porque ya no desperdicia energía en peleas inútiles ni se aferra a ilusiones que duelen más que la verdad. Vive con ligereza, actúa con claridad y camina con un espíritu que la realidad no puede desestabilizar. Aceptar la realidad no te hace menos fuerte, te convierte en alguien que fluye con la vida sin perder su esencia. Ley 4. Ley del propósito virtuoso. El propósito virtuoso es la comprensión de que cada día de tu vida es un terreno sagrado donde puedes elegir actuar desde la integridad, desde la claridad moral, desde la fuerza interna que no busca aplausos ni reconocimiento, sino coherencia con lo que tu alma sabe que es correcto. Porque la grandeza no se construye con intenciones vacías ni palabras bonitas, sino con actos alineados, decisiones firmes y la disciplina silenciosa de hacer lo que debes incluso cuando nadie está mirando. Esta ley enseña que el propósito virtuoso no es una meta grandiosa ni un destino final, sino una manera de vivir, un estándar interno que guía tu conducta y moldea tu carácter día tras día, momento tras momento, en las situaciones fáciles pero sobre todo en las difíciles, donde tu espíritu se revela tal y como es. El propósito virtuoso te recuerda que actuar por virtud es actuar desde tu mejor versión, no desde tus impulsos, tus heridas o tus deseos egoístas. Significa elegir lo que eleva tu alma, aunque incomode tu ego. Significa hacer lo que es correcto, aunque no sea lo que te conviene en el instante. Significa pensar a largo plazo mientras otros reaccionan desde lo inmediato. Esta ley revela que sin un propósito virtuoso, la vida se vuelve un conjunto de decisiones aleatorias guiadas por emociones pasajeras. Pero cuando tu propósito interno es claro, cada elección, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo que construye tu destino más elevado. El propósito virtuoso también implica comprender que la virtud no es perfección, es coherencia. Coherencia entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. Coherencia entre tus valores y tus acciones. Coherencia entre tu esencia y tu conducta. Sin coherencia no hay propósito, solo apariencia. Esta ley revela que la virtud es la brújula del alma. Cuando te alejas de ella, lo sientes. Cuando actúas en contra de ella, te fragmentas. Cuando la traicionas, pierdes tu centro. Pero cuando la sigues, incluso en los momentos más difíciles, encuentras paz. Incluso si el camino es duro, el propósito virtuoso enseña que la integridad no se negocia, que tus valores no se doblan por conveniencia, que tu palabra no se vende por beneficio, que tu conciencia no se sacrifica para evitar incomodidades. La virtud es firme, la virtud es estable, la virtud es la raíz que sostiene un espíritu inquebrantable. Esta ley también revela que actuar desde la virtud no te garantiza resultados inmediatos, pero sí te garantiza crecimiento interno, y ese crecimiento, tarde o temprano, se refleja en tu vida externa. La virtud puede parecer una elección lenta al principio, pero es la única que te da resultados sólidos, duraderos y respetables. El propósito virtuoso te exige actuar incluso cuando nadie verá el mérito, incluso cuando no recibirás reconocimiento, incluso cuando el esfuerzo no será recompensado de forma visible. Y es en ese silencio donde se mide tu verdadero carácter. Esta ley enseña que el propósito virtuoso convierte cada día en un campo de entrenamiento espiritual. Cuando te comprometes a actuar desde lo correcto, aprendes a dominar tus impulsos,
a controlar tu ego, a gestionar tus emociones, a refinar tu criterio, a fortalecer tu disciplina y a elevar tu vibración, no es un camino fácil, pero sí es un camino noble. El propósito virtuoso también te revela que las decisiones correctas rara vez son las más cómodas. A veces implican decir no cuando quieres decir sí, cerrar puertas que te ofrecían placer inmediato, alejarte de personas que te distraen de tu progreso, enfrentar verdades que duelen, sostener límites que te cuestan y elegir lo que te expande en lugar de lo que te anestesia. Esta ley afirma que la virtud no es fría ni rígida, es profunda, consciente y orientada hacia lo que tu alma sabe que merece. La virtud te eleva incluso cuando te exige sacrificios. El propósito virtuoso te recuerda que no estás aquí para acumular aprobación, logros superficiales ni victorias vacías. Estás aquí para convertirte en la mejor expresión de lo que eres capaz de ser, y eso solo ocurre cuando tus acciones honran tus valores. Esta ley concluye que un ser humano que vive desde el propósito virtuoso jamás se siente perdido, porque incluso cuando el camino se oscurece, su interior sabe exactamente hacia dónde caminar. La virtud se convierte en su faro, en su motor y en su protección. Y quien actúa desde la virtud, aunque vaya lento, nunca va en la dirección incorrecta. Ley 5. Ley de la serenidad en la tormenta. La serenidad en la tormenta es la comprensión profunda de que la calma no es ausencia de caos, sino la capacidad de sostener tu centro, incluso cuando todo alrededor parece tambalearse. Porque la verdadera paz no se encuentra en un mundo sin dificultades, sino en un espíritu que ya no depende de las circunstancias para mantenerse firme. Esta ley enseña que la serenidad no es pasividad ni indiferencia. Es el acto consciente de elegir estabilidad emocional cuando tus impulsos quieren gritar, claridad mental cuando tus pensamientos se dispersan, presencia plena cuando tu mente quiere huir y fortaleza silenciosa cuando el mundo te exige ruido. La serenidad en la tormenta es un poder que nace del dominio interior. Ese punto invisible donde decides no reaccionar desde el miedo, no entregarte a la ansiedad, no permitir que la presión externa dicte la calidad de tu energía. Esta ley revela que cualquiera puede estar en paz cuando no ocurre nada, pero solo un espíritu entrenado puede mantener esa paz cuando la vida se vuelve impredecible. La serenidad no es natural, se cultiva. Surge de observar la tormenta sin convertirte en ella, de aceptar lo que ocurre sin dejar que te destruya, de sentir la intensidad sin permitir que tu mente la amplifique. Esta ley también enseña que la mayoría de las tormentas no te rompen por lo que son, sino por cómo las enfrentas. El miedo las arranda, la resistencia las intensifica, la desesperación las prolonga, pero la serenidad las atraviesa sin perder dignidad. Estar sereno no es ignorar el problema, es enfrentarlo desde una vibración más alta, desde un campo emocional donde la claridad sustituye al caos. La serenidad en la tormenta te recuerda que ninguna emoción intensa dura para siempre, que ningún momento crítico es eterno, que lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser solo un recuerdo. Esta ley afirma que mantener la calma en lo difícil es el acto más revolucionario que puedes hacer, porque estás rompiendo el ciclo del sufrimiento anticipado, del pensamiento exagerado, del drama innecesario. La serenidad convierte las tormentas en maestras. Esta ley revela que un espíritu sereno no se quiebra ante la presión, porque no coloca su paz en manos de lo externo. Entiende que el mundo cambia, las personas cambian, los escenarios cambian, pero su centro es una fortaleza que no depende del clima emocional del día. La serenidad en la tormenta también te enseña a respirar antes de responder, a observar antes de interpretar, a esperar antes de asumir, a mantenerte presente antes de reaccionar impulsivamente. Es en ese espacio entre estímulo y respuesta donde se mide tu verdadera madurez emocional. Esta ley muestra que la serenidad es una forma de valentía, la valentía de no dejarte arrastrar por el caos, la valentía de sostenerte cuando tu mente quiere colapsar, la valentía de mantener tu compostura cuando la vida prueba tu temple. Ser sereno no es ser débil, es ser impenetrable.
La serenidad en la tormenta también revela que el caos es una ilusión que nace del desorden interno. Cuando tu mente está en calma, incluso los problemas más grandes parecen manejables, pero cuando tu mente está agitada, incluso los detalles más pequeños parecen una amenaza. Por eso esta ley te invita a ordenar tu interior antes de intentar ordenarlo de afuera. La serenidad no cambia la tormenta, te cambia a ti. Esta ley enseña que en cada crisis hay dos caminos: reaccionar desde la emoción o responder desde la conciencia. Reaccionar te hunde, responder te libera. La serenidad es el puente entre lo que pasa afuera y cómo decides vivirlo adentro. La serenidad también te permite ver soluciones que la ansiedad esconde. Te permite actuar con precisión en lugar de con impulsividad. Te permite proteger tu energía en lugar de desperdiciarla. Esta ley concluye que un espíritu que ha aprendido a estar sereno en la tormenta es un espíritu indestructible, porque ya no necesita que la vida sea perfecta para estar en paz, ni que las circunstancias se acomoden para sentirse fuerte. La calma se vuelve tu superpoder, tu escudo, tu hogar interno. Y cuando puedes mantener serenidad en el caos, la tormenta deja de controlarte, y tú te conviertes en el tipo de persona que navega cualquier temporal con una dignidad que inspira y un espíritu que jamás se quiebra. Ley 6. Ley del esfuerzo constante. El esfuerzo constante es la comprensión radical de que el progreso real no ocurre en explosiones de motivación pasajera, sino en la disciplina silenciosa que repites incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando tu mente te inventa excusas. Porque la transformación profunda no llega por un acto heroico, llega por miles de pasos pequeños que sostienes día tras día. Esta ley enseña que el esfuerzo no es un sprint impulsivo, es un ritmo interno que se mantiene firme a pesar de la duda, del cansancio, del miedo, de la pereza y de la impaciencia que siempre intenta sabotearte. El esfuerzo constante te recuerda que la grandeza nunca pertenece al que puede, pertenece al que insiste, al que se presenta consigo mismo, incluso cuando el mundo no le ofrece garantías, al que honra sus compromisos personales, aunque el resultado tarde, aunque el proceso duela, aunque el camino se vuelva repetitivo. Esta ley revela que la mayoría de las personas no fracasa por incapacidad, fracasa por inconsistencia. No es que no tengan talento, es que abandonan demasiado rápido. No es que la meta sea inalcanzable, es que se rinden cuando el progreso es invisible. No es que la vida esté en su contra, es que no mantienen la energía el tiempo suficiente para ver el fruto de sus esfuerzos. El esfuerzo constante es un acto espiritual, porque te obliga a trascender tu estado emocional del momento y a actuar desde una identidad más alta, la identidad de alguien que decide avanzar no porque se siente inspirado, sino porque ya se comprometió consigo mismo. Esta ley también enseña que el crecimiento verdadero es casi imperceptible mientras ocurre. Avanzas milímetros, no metros. Te vuelves mejor de forma tan gradual que no lo notas, hasta que un día miras atrás y comprendes que ya no eres la misma persona que empezó. El esfuerzo constante es la suma de días donde creíste que no servía de nada, pero aún así lo hiciste. Esta ley revela que la constancia es un arma que desmonta todas las excusas. No importa si estás cansado, si estás confundido, si estás inseguro. Lo único que importa es que sigas avanzando. La constancia convierte incluso al más promedio en alguien extraordinario. La constancia es la cualidad que distingue al que sueña del que logra. El esfuerzo constante también implica entender que el progreso no siempre es lineal. Hay días donde avanzarás mucho, días donde avanzarás poco, días donde solo podrás mantenerte estable y días donde sentirás que retrocedes. Pero mientras no abandones, sigues en el camino. Esta ley enseña que incluso los retrocesos son parte del avance, porque fortalecen tu resiliencia y te obligan a ajustar lo que haces. El esfuerzo constante también te obliga a confrontar tu propia mente, porque es ahí donde aparece la resistencia. Pensamientos que te dicen, no vale la pena, estás avanzando muy lento, no eres suficiente, no lo lograrás. Pero la constancia no responde a esos pensamientos, responde al compromiso. Esta ley muestra que el esfuerzo constante te vuelve peligroso para tus limitaciones, porque empiezas a romper patrones que te acompañaron años.
Un día haces algo que antes evitabas. Un día sostienes un hábito que antes abandonabas. Un día te sorprendes de tu propia disciplina. Y ese día descubres que estás creciendo. Esta ley también enseña que la acción pequeña es mejor que la intención perfecta, que un paso real siempre vale más que un sueño sin ejecutar, que 10 minutos de disciplina repetidos todos los días crean más transformación que 3 horas de motivación una vez al mes. La constancia es humilde, pero es imparable. Esta ley revela que el esfuerzo constante no solo transforma tus resultados, transforma tu identidad. Te empiezas a ver como alguien capaz, disciplinado, comprometido, alguien que se respeta, alguien que cumple lo que promete, alguien que no abandona lo que dijo que importa. Esa identidad es más poderosa que cualquier plan. El esfuerzo constante también te recuerda que las cosas grandes requieren tiempo. Los músculos requieren tiempo. La sabiduría requiere tiempo. La sanación requiere tiempo. La maestría requiere tiempo. Los sueños verdaderos requieren tiempo. Pretender que algo profundo crezca sin constancia es una forma sutil de autoengaño. Esta ley concluye que el esfuerzo constante es la herramienta más estoica y más espiritual que existe, porque al sostenerlo te vuelves dueño de tu destino. Ya no esperas motivación, ya no esperas condiciones perfectas, ya no esperas señales mágicas. Simplemente haces lo que tienes que hacer, día tras día, y esa disciplina silenciosa moldea un espíritu que nada puede detener. El esfuerzo constante no te pide que seas perfecto, solo te pide que no te vayas. Ley 7. Ley del amor fati. Amor fati es la comprensión suprema de que no basta con aceptar tu destino. Debes aprender a amarlo, abrazarlo y honrarlo incluso cuando no coincide con tus deseos, incluso cuando te incomoda, incluso cuando te duele. Porque cada acontecimiento, cada desvío, cada pérdida y cada sorpresa que la vida coloca en tu camino es parte exacta del tejido invisible que tu alma necesita para expandirse. Esta ley enseña que amar tu destino no es resignación ni conformismo. Es reconocer que la existencia es más sabia que tus planes, que los eventos que no elegiste también te pertenecen, que lo que parece adversidad ahora será comprensión después, y que nada llega sin propósito, aunque ese propósito se revele en silencio. Amor fati significa mirar tu vida sin pelear con ella, sin exigirle otra forma, sin preguntarte ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? Porque quien ama su destino deja de buscar culpables y empieza a buscar sentido. Deja de huir y empieza a integrar. Deja de resistirse y empieza a transformarse. Esta ley revela que amar lo que ocurre no significa que te guste todo lo que ocurre. Significa que ya no lo rechazas internamente, porque el rechazo genera sufrimiento, pero el amor transforma. Cuando amas tu destino, incluso el dolor se vuelve maestro, incluso el caos se vuelve brújula, incluso la pérdida se vuelve liberación. Amor fati también te muestra que tu vida no está fuera de orden, está exactamente donde tiene que estar para llevarte al siguiente nivel de conciencia. Las personas que llegaron debían llegar, las que se fueron debían irse, las puertas que se cerraron tenían que cerrarse, y las oportunidades que se retrasaron no estaban alineadas con tu vibración actual. Esta ley enseña que amar tu destino es un acto de confianza. Confiar en el ritmo, en el tiempo, en las pausas, en los silencios, en los finales y en los inicios que no esperabas. Amar tu destino es saber que la vida nunca te quita algo sin tener listo algo más profundo, aunque tarde en mostrártelo. Esta ley también te recuerda que la resistencia es la mayor enemiga de tu expansión. Cuando resistes un evento, lo prolongas. Cuando lo aceptas, lo integras. Pero cuando lo amas, lo trasciendes y te vuelves más grande que él. Amor fati no es pasividad. Es participación activa en tu propia vida. Es permitir que cada experiencia te moldee.
es dejar de desear un camino distinto y comenzar a caminar con propósito el que realmente tienes. Esta ley revela que el destino no es una fuerza que te aplasta, es una corriente que te impulsa. No es un juez que te castiga, es un instructor que te afina. No es un obstáculo arbitrario, es un espejo que te muestra lo que aún no has aprendido. Cuando amas tu destino, ya no ves la vida como una serie de accidentes, sino como una obra maestra en proceso. Amor Fati también te enseña que incluso aquello que creíste injusto tenía un rol. La traición que te despertó, la caída que te hizo fuerte, la decepción que te dio claridad, el fracaso que te reordenó, la soledad que te obligó a encontrarte, las heridas que afinaron tu carácter. Nada sobra, nada falta, nada está fuera de lugar. Todo encaja en la arquitectura perfecta de tu evolución. Esta ley afirma que amar tu destino es un acto radical de libertad, porque te libera de la fantasía de que la vida debe ajustarse a tus expectativas y te invita a ajustarte tú a tu crecimiento. Dejas de lamentarte por lo que no fue y comienzas a honrar lo que es. Dejas de esperar un destino idealizado y comienzas a caminar con poder el destino real. Esta ley concluye que quien practica amor fati se vuelve invencible, porque nada puede destruir a alguien que ve sabiduría en lo que otros ven tragedia, propósito en lo que otros ven caos, oportunidad en lo que otros ven pérdida. Cuando amas tu destino, incluso lo difícil deja de romperte y empieza a elevarte. Y entonces descubres la verdad más profunda de esta ley. No viniste a controlar la vida, viniste a amarla tal como se presente. Ley 8. Ley de la mortem. Mortem memento es la comprensión profunda y transformadora de que recordar tu mortalidad no es un pensamiento oscuro ni un ejercicio pesimista, sino una de las prácticas más poderosas para despertar, ordenar y afinar tu vida. Porque cuando aceptas que tu tiempo es limitado, cada segundo adquiere un peso sagrado. Cada elección se vuelve significativa y cada momento deja de ser un recurso infinito que puedes desperdiciar sin consecuencia. Esta ley enseña que al tener presente tu finitud, te vuelves más consciente de tu existencia, más selectivo con tus batallas, más firme con tus valores y más auténtico con tus decisiones. Recordar la muerte no te deprime, te despierta. Te recuerda que no tienes tiempo para ser alguien que no eres, para aferrarte a lo que te lastima, para vivir atrapado en miedos pequeños, para cargar culpas que no te pertenecen, para sostener relaciones sin alma, para perseguir validaciones vacías o para aplazar lo que tu espíritu sabe que debe hacer. Mortem memento te obliga a mirar tu vida sin filtros y a preguntarte, si murieras hoy, ¿estarías orgulloso de cómo viviste? ¿Estarías en paz con lo que diste? ¿Estarías satisfecho con lo que elegiste? ¿Estarías alineado con tu alma o atrapado en expectativas ajenas? Esta ley revela que la muerte, cuando se mira con conciencia, se convierte en una brújula moral que separa lo esencial de lo superficial, lo profundo de lo trivial, lo verdadero de lo construido por miedo. Al recordar que todo termina, aprendes a valorar lo que realmente importa: la calma, la integridad, la presencia, la conexión real, la libertad interna, la sabiduría ganada, el amor expresado, el propósito vivido. Mortem memento también te enseña que la vida no es larga para quien vive dormido, pero es inmensa para quien vive despierto. Y recordar tu final te obliga a despertar. Esta ley afirma que la muerte no es un enemigo, es un espejo, un recordatorio constante de que cada día puede ser un cierre, cada amanecer puede ser el último inicio, cada palabra puede ser la última impresión, cada acción puede ser la huella final que dejas en el mundo. Recordar la muerte te vuelve más noble porque te deja claro que no viniste a desperdiciar tu existencia en trivialidades. Te vuelve más valiente porque entiendes que los miedos pierden sentido cuando comparas su tamaño con la brevedad de la vida. Te vuelve más justo porque no tienes tiempo para rencores inútiles.
Te vuelve más consciente porque sabes que lo que hagas hoy define el recuerdo que dejarás mañana. Esta ley también revela que la mayoría de los conflictos humanos surgen de olvidar que todos moriremos. El orgullo exagerado, la competencia ridícula, el ego inflado, la necesidad de tener la última palabra. Los resentimientos perpetuos, la obsesión por tener razón, todo eso pierde fuerza cuando recuerdas que ninguno de nosotros está aquí para siempre. Mortem memento te libera de la arrogancia y te devuelve a la humildad esencial del ser. Al recordar que morirás, también recuerdas que estás vivo ahora. Y esa conciencia transforma la manera en que respiras, en que observas, en que sientes, en que amas, en que eliges. Te vuelve más presente porque entiendes que la vida no ocurre mañana, ni ocurrió ayer. Ocurre en este segundo que estás viviendo. Esta ley enseña que la muerte no debe temerse, debe respetarse. No debe silenciarte, debe afinarte. No debe paralizarte, debe impulsarte. Quien recuerda su fin aprende a vivir con urgencia consciente, no urgencia ansiosa, sino urgencia significativa. La urgencia de honrar tu propósito, la urgencia de expresar tu amor, la urgencia de trabajar en tu maestría, la urgencia de disculparse si es necesario, la urgencia de sanar lo que te duele, la urgencia de agradecer lo que tienes, la urgencia de dejar una huella que no se borre con el tiempo. Esta ley revela que cuando dejas de temer a la muerte, también dejas de temer a la vida, porque entiendes que el mayor error no es morir, el mayor error es que no haber vivido de verdad. Mortem memento concluye que recordar tu mortalidad no te acerca al final, te acerca a tu esencia, te obliga a vivir con intención, a elegir con verdad, a actuar con valentía y a vibrar con profundidad. Y quien vive así, no importa cuándo muera, ya vivió completo. Ley 9. La fortaleza silenciosa. La fortaleza silenciosa es la comprensión de que la verdadera fuerza no necesita proclamarse, no necesita exhibirse, no necesita gritar para ser reconocida, porque la fuerza auténtica se manifiesta en la forma en que te mantienes firme cuando nadie te aplaude, en la manera en que sigues adelante cuando nadie te ve, en el poder interno que conservas incluso cuando por fuera pareces calmado, sereno y completamente bajo control. Esta ley enseña que el espíritu más fuerte no es el que hace ruido, es el que resiste en silencio, el que soporta sin victimizarse, el que avanza sin anunciarlo, el que cae sin dramatizar y el que se levanta sin pedir permiso. La fortaleza silenciosa te muestra que no necesitas demostrar nada, porque la fuerza verdadera se reconoce en la disciplina que sostienes, en la paz que mantienes, en los límites que afirmas y en la dignidad con la que enfrentas lo que intentaría quebrarte. Esta ley revela que muchos confunden la agresividad con fuerza, pero la agresividad es solo miedo disfrazado, inseguridad amplificada, ego herido intentando parecer grande. La fortaleza silenciosa, en cambio, es estabilidad sin esfuerzo, presencia sin arrogancia, poder sin violencia. Es la capacidad de ser sólido sin ser duro, de ser firme sin ser hostil, de ser intenso sin perder suavidad. La fortaleza silenciosa también implica controlar tu energía cuando otros pierden la suya, mantener tu compostura cuando otros explotan, conservar tu claridad cuando otros se confunden, sostener tu centro cuando otros se desequilibran. Esta ley enseña que la fortaleza real es un acto de autocontrol, de dominio interior, de sabiduría emocional. No reaccionar no es debilidad, es maestría. No gritar no es sumisión, es poder. No vengarte no es cobardía, es superioridad espiritual. Esta ley también revela que un espíritu fuerte no necesita explicarse, porque la verdad no necesita defensas ruidosas, no necesita justificarse porque la coherencia habla sola. No necesita imponerse porque la energía elevada se siente sin palabras. La fortaleza silenciosa es la vibración de alguien que ya no compite con nadie, porque entiende que su única competencia es con su versión anterior. Esta ley enseña que ser fuerte en silencio es sostener tu valor cuando otros lo cuestionan, mantener tu propósito cuando otros te critican, seguir tu camino cuando otros dudan de ti, confiar en tu visión incluso cuando nadie la ve. La fortaleza silenciosa también te protege del desgaste emocional, porque al no reaccionar impulsivamente, conservas energía, mantienes claridad y evitas caer en conflictos inútiles.
Un espíritu fuerte elige sus batallas, y la mayoría de ellas se ganan sin levantar la voz. Esta ley muestra que la fortaleza silenciosa se forja en los momentos más difíciles, cuando tu mundo interno está a punto de colapsar, pero tú eliges respirar hondo. Cuando tu mente quiere rendirse, pero tú eliges avanzar un paso más. Cuando tu corazón está herido, pero tú eliges no abandonar tu esencia. Esa es la prueba de la fuerza real. No se ve, se sostiene. La fortaleza silenciosa también te enseña a actuar sin reclamar reconocimiento, a amar sin pedir garantía, a dar sin esperar retorno, a resistir sin buscar lástima. Tu grandeza no necesita testigos. Esta ley revela que un espíritu verdaderamente fuerte no busca validación externa, porque su valía viene de adentro, de la coherencia entre sus actos y su conciencia, de la estabilidad que construyó golpe tras golpe, de la resiliencia que desarrolló vida tras vida. La fortaleza silenciosa no nace de tener una vida fácil, nace de haber atravesado lo difícil sin perder tu esencia. Esta ley afirma que la fuerza más profunda es la que habla con hechos, no con palabras, con acciones, no con discursos, con presencia, no con posturas, con serenidad, no con exhibiciones. Alguien que domina la fortaleza silenciosa se vuelve impredecible para sus enemigos y admirable para sus aliados. Es un espíritu que no provoca, no intimida, no amenaza. Simplemente existe con tal solidez que el mundo se ajusta a su vibración. La fortaleza silenciosa concluye que el alma que sabe quién es ya no necesita demostrarlo, y quien ya no necesita demostrarlo se vuelve invencible, porque su fuerza no depende de la aprobación del mundo, sino de la alianza íntima con su propia verdad. Y una fuerza así, silenciosa, pero imparable, es la que ningún ruido externo puede quebrar. Ley 10. Ley del autoexamen diario. El autoexamen diario es la práctica sagrada mediante la cual te detienes, aunque sea por un instante, para mirar hacia adentro con una honestidad brutal, reconociendo sin excusas quién fuiste hoy, qué decisiones tomaste, qué emociones te gobernaron, qué pensamientos te dirigieron y qué tan cerca estuviste de la persona que aspiras ser. Porque el crecimiento no ocurre solo por vivir, ocurre por reflexionar lo vivido. Esta ley enseña que nadie se transforma sin autoobservación. Nadie evoluciona sin reconocer sus sombras. Nadie mejora sin asumir sus errores. Y nadie despierta sin cuestionarse. El autoexamen diario es un espejo que no miente. Un espacio donde tu ego no puede esconderse y donde la conciencia tome el control para mostrarte con claridad aquello que evitaste durante el día. Tus reacciones impulsivas, tus resistencias internas, tus juicios innecesarios, tus inseguridades silenciosas, tus decisiones apresuradas, tus miedos disfrazados de lógica. Esta ley revela que revisarte a ti mismo no es un castigo, es una herramienta de libertad, porque cada vez que entiendes tu comportamiento, recuperas poder sobre él. Cada vez que identificas un patrón, lo debilitas. Cada vez que reconoces una herida, la sanas. Y cada vez que admites un fallo, te vuelves más fuerte. El autoexamen diario también te enseña a observar tus victorias, tus avances, tus actos de valentía interna, tus momentos de autocontrol, tu disciplina, tu madurez emocional y aquellas situaciones en las que elegiste la sabiduría por encima del impulso. Esta ley afirma que revisarte no es solo corregir fallos, es celebrar tu progreso, porque cada pequeño acto de conciencia suma a la construcción de un espíritu inquebrantable. El autoexamen diario separa al que vive dormido del que vive despierto. El que vive dormido repite patrones sin darse cuenta. El que vive despierto los identifica antes de que lo arrastren. El que vive dormido culpa al mundo. El que vive despierto se cuestiona a sí mismo. El que vive dormido reacciona. El que vive despierto elige. Esta ley muestra que un día sin autoexamen diario es un día perdido, porque no aprendes de él, no lo integras, no lo comprendes, solo lo repites mañana. El autoexamen diario convierte cada día en una lección y cada lección en una evolución. El autoexamen diario también requiere valentía, porque no es fácil mirarte sin máscaras, sin justificaciones, sin historias editadas para proteger tu ego. Es más fácil culpar al mundo que reconocer tu parte en él. Pero esta ley enseña que la mejora verdadera solo nace de la honestidad interna, no de la perfección, sino de la sinceridad. Cuando te revisas sin miedo empiezas a ver la raíz de tus comportamientos. ¿Por qué reaccionas así?
¿Por qué te molesta aquello? ¿Por qué te cuesta soltar? ¿Por qué te repites historias limitantes? ¿Por qué buscas validación donde no la necesitas? Al conocer la raíz, puedes transformar la superficie. Esta ley también revela que el autoexamen diario no debe convertirse en autoataque. No estás aquí para castigarte, sino para entenderte, para refinarte, para ordenarte. El objetivo no es juzgarte, es observarte. No es culparte, es conocerte. No es reprocharte, es crecer. La conciencia es la herramienta, no el látigo. El autoexamen diario te obliga a preguntarte, ¿actué hoy desde mi mejor versión o desde mis miedos? ¿Guardé calma cuando pude? ¿Hablé con verdad o hablé para agradar? ¿Honré mis límites o permití que los pisaran? ¿Perseguí mi propósito o me dejé llevar por la inercia? ¿Fui justo? ¿Fui noble? ¿Fui íntegro conmigo y con otros? Estas preguntas no buscan perfección, buscan claridad. Y la claridad es poder. Esta ley enseña que cuando practicas el autoexamen diario por suficiente tiempo, tu vida cambia sin forzar nada, porque empiezas a anticipar tus patrones antes. Ley 11. Ley de la suficiencia interior. La suficiencia interior es la comprensión trascendental de que nada externo puede darte lo que tu alma no se da primero, porque todo lo que buscas afuera, validación, seguridad, amor, paz, reconocimiento, dirección, claridad, ya existe en forma de semilla dentro de ti, esperando ser activada por tu conciencia. Y cualquier intento de obtenerla del mundo externo termina siendo temporal, frágil y condicionado. Esta ley enseña que la dependencia emocional es la mayor prisión del espíritu, porque mientras creas que tu valor depende de la opinión de otros, mientras esperes que alguien te complete, mientras necesites aplausos para sentirte suficiente, o mientras te aferres a resultados externos para sentir que vales, vivirás en un estado de carencia perpetua, esclavo de lo que no controlas. La suficiencia interior revela que la verdadera fuente de tu bienestar está en tu centro, en tu presencia, en tu conciencia, no en la aprobación del mundo, no en el amor ajeno, ni en los logros que consigas, ni en las circunstancias que te rodean. Esta ley te recuerda que cuando buscas afuera lo que no has cultivado adentro, siempre terminas vacío, porque no importa cuánto recibas, nada llena un espacio que solo tú puedes habitar. La suficiencia interior no te pide que renuncies a los vínculos ni a los placeres del mundo. Te pide que no conviertas esos vínculos ni esos placeres en la base de tu identidad. Esta ley enseña que eres suficiente no cuando lo dices, sino cuando ya no necesitas demostrarlo. Cuando tus decisiones no nacen del miedo a perder algo. Cuando tus acciones no nacen del deseo de impresionar, cuando tu presencia no depende del permiso de nadie. Ser suficiente es habitante de tu propio ser, no un visitante buscando aprobación. La suficiencia interior también te revela que la raíz de casi todo sufrimiento es la falta de conexión contigo mismo. Te sientes solo porque estás desconectado de tu esencia. Te sientes incompleto porque olvidaste tu valor. Te sientes inseguro porque te evalúas desde los ojos ajenos. Te sientes perdido porque escuchas más al ruido exterior que a tu intuición. Te sientes vacío porque entregas tu poder a quienes no pueden sostenerlo. Esta ley afirma que cuando recuperas tu centro, recuperas todo. Recuperas tu dignidad, tu claridad, tu decisión, tu estabilidad, tu sentido del propósito. La suficiencia interior te transforma porque te convierte en alguien que ya no necesita pedir amor para sentir amor, ya no necesita buscar reconocimiento para actuar con excelencia, ya no necesita perseguir aprobación para sentirse digno, ya no necesita mendigar afecto porque ya se eligió a sí mismo. Esta ley enseña que la dependencia nace del olvido de tu valor real. Cuando lo recuerdas, la necesidad se convierte en preferencia y la carencia se convierte en abundancia. La suficiencia interior también exige que sanes tus grietas internas. Mientras tus heridas dicten tus deseos,
Siempre creerás que el mundo te debe algo. Mientras tu miedo guíe tus decisiones, siempre buscarás afuera la seguridad que solo se encuentra dentro. Mientras tus vacíos gobiernen tu conducta, siempre estarás persiguiendo algo que se escapa cada vez que lo alcanzas. Esta ley te recuerda que la autosuficiencia espiritual nace cuando te atreves a enfrentarte a tus sombras, cuando entiendes tus patrones, cuando dejas de responsabilizar al mundo por lo que tú mismo debes aprender. La suficiencia interior te libera del desgaste emocional de intentar agradar a todos, porque entiendes que tu valor no aumenta cuando te elogian, ni disminuye cuando te critican. Te libera de la angustia de compararte porque comprendes que cada alma tiene un camino distinto y que la única comparación válida es contigo ayer. Te libera del miedo al rechazo porque entiendes que nadie puede rechazarte si tú no te rechazas primero. Esta ley también muestra que cuando tu interior es suficiente, tus relaciones se elevan, porque ya no amas desde la carencia sino desde la plenitud. Ya no entras en vínculos para que te llenen, sino para compartir lo que ya eres. Ya no buscas ser salvado sino acompañado. Ya no entregas tu paz a manos ajenas porque tu paz es tuya y la sostienes con madurez. La suficiencia interior te convierte en alguien estable, profundo, magnético, porque nada es más atractivo que un alma que ya se encontró a sí misma. Esta ley revela que cuando estás lleno por dentro, el mundo deja de intimidarte. Entiendes que puedes perderlo todo afuera mientras no te pierdas a ti adentro, y esa comprensión te da una libertad que nadie puede arrebatarte. La suficiencia interior concluye que eres suficiente no porque seas perfecto, sino porque existes, no porque encajes, sino porque te reconoces, no porque el mundo te valide, sino porque tu alma sabe quién eres. Y cuando vives desde esa verdad, todo lo que antes te controlaba pierde su poder. Ley 12. Ley del desapego emocional. El desapego emocional es la comprensión profunda de que sentir no es sufrir, de que la emoción no es el enemigo. El enemigo es el apego que construyes alrededor de ella, ese hábito inconsciente de aferrarte a personas, resultados, expectativas, historias y posibilidades que solo existen en tu mente, creyendo que sin ellas no podrías vivir, cuando en realidad es ese aferramiento el que te impide respirar. Esta ley enseña que el sufrimiento humano nace más del apego que del dolor en sí, porque el dolor es natural y transitorio, pero el apego lo perpetúa, lo intensifica y lo convierte en una identidad emocional que cargas como si fuera parte de ti. El desapego emocional te recuerda que no puedes controlar lo que pasará, pero sí puedes controlar cuánto te esclaviza aquello que deseas que pase. Esta ley revela que amar no es poseer, que disfrutar no es depender, que querer no es necesitar, y que aquello a lo que te aferras se convierte en una cadena que tarde o temprano termina arrastrándote. El desapego emocional no te pide dejar de sentir, te pide dejar de aferrarte, no te pide abandonar vínculos, te pide liberar expectativas excesivas, no te pide ser frío, te pide ser libre, no te pide dejar de amar, te pide amar sin perderte. Esta ley enseña que el apego nace del miedo. Miedo a la soledad, miedo a perder, miedo al cambio, miedo a no ser suficiente, miedo a no recibir de vuelta lo que entregas, miedo a enfrentar tu propio vacío. Pero cuando te aferras por miedo, ya no amas, ya no eliges, ya no fluyes, sobrevives emocionalmente. El desapego emocional también te muestra que la vida es un flujo constante donde nada permanece igual, donde las personas cambian, los caminos cambian, tu energía cambia, tus deseos cambian, tus vínculos evolucionan, tus etapas internas se abren y se cierran. Y pretender que algo o alguien permanezca estático para que tú te sientas seguro es sabotear tanto tu libertad como la suya.
Esta ley revela que el alma que domina el desapego no sufre por los finales, porque entiende que cada final es una transición. No sufre por las partidas porque comprende que quien se va libera espacio para lo que sí está alineado. No sufre por lo que no fue, porque sabe que si no ocurrió es porque nunca perteneció a su expansión. El desapego emocional es la madurez de amar sin exigir, de acompañar sin retener, de dar sin manipular, de recibir sin ansiedad, de dejar ir sin destruirte. Esta ley enseña que la emoción es como el agua. Fluye, se mueve, atraviesa, limpia. Pero cuando te aferras a ella, se estanca, se pudre y te contamina. Dejarla fluir no te hace débil, te hace sabio. El desapego emocional también te entrena para no depender de los resultados. Haces tu parte con excelencia, pero sueltas la obsesión por controlar cada variable, porque entiendes que lo que está destinado a ti siempre encontrará la forma de llegar, y lo que lo está destinado se caerá por más que lo empujes. Esta ley afirma que la paz llega cuando te permites querer algo sin necesidad de tenerlo, cuando te permites amar a alguien sin necesidad de poseerlo, cuando te permites avanzar sin necesidad de garantías. El desapego emocional te da libertad porque te devuelve a tu centro. Esta ley revela que el apego no solo ocurre con personas, sino con versiones de ti mismo. Te aferras a quien fuiste, a lo que creíste que eras, a los sueños viejos, a las historias que ya no encajan, a identidades que te quedan pequeñas, a patrones que ya no vibran contigo. Pero cuando te sueltas a ti mismo, te permites renacer. El desapego emocional también te enseña a soltar el cómo y el cuándo, a confiar en que lo que vibra con tu alma llegará en el tiempo exacto y en la forma adecuada, no en la forma que tu ego desesperado intenta imponer. Esta ley te recuerda que aferrarte solo demuestra desconfianza, en la vida, en ti, en el proceso. Soltar demuestra maestría. El desapego emocional no mata la intensidad, la refina. No mata la emoción, la libera. No mata el vínculo, lo purifica. No te aleja del amor, te acerca al amor real. Un amor que no nace del miedo, sino de la libertad. Esta ley concluye que quien domina el desapego emocional se vuelve profundamente fuerte, porque ya nada lo controla, ya nada lo define, ya nada lo quiebra. Aprende a amar más, no menos, porque ya no ama desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y un alma que ama desde la libertad se vuelve imposible de dominar, imposible de confundir, imposible de romper. Ley 13. Ley del deber impecable. El deber impecable es la comprensión profunda de que cada ser humano tiene un papel que cumplir en el mundo, una responsabilidad personal que no depende de elogios, recompensas ni reconocimiento externo, sino de la integridad interna que te impulsa a actuar con excelencia incluso cuando nadie te observa, incluso cuando nadie lo agradece, incluso cuando nadie comprende el esfuerzo que estás realizando, porque cumplir tu deber no es algo que haces para el mundo, es algo que haces para tu propia alma. Esta ley enseña que la impecabilidad no significa perfección, significa coherencia absoluta entre tus valores y tus actos. Significa dar lo mejor de ti en cada situación, no porque la situación lo merezca, sino porque tú lo mereces. El deber impecable te recuerda que tu carácter se revela en lo que haces cuando nadie está mirando, en los detalles que podrías ignorar, en la disciplina que sostienes sin testigos, en la honestidad que practicas incluso cuando podrías mentir sin consecuencias, en la responsabilidad que asumes incluso cuando podrías excusarte con facilidad. Esta ley revela que el deber no es una carga, es un privilegio, el privilegio de demostrarte quién eres realmente, de construir tu destino con tus propias manos, de elevarte por encima de la mediocridad que domina a quienes hacen solo lo mínimo necesario. El deber impecable exige que tu palabra tenga peso,
que tus acciones estén alineadas con lo que dices, que tus promesas sean un contrato sagrado contigo mismo, que tu compromiso no dependa del estado emocional del día ni de la comodidad del momento. Esta ley enseña que cumplir tu deber cuando es fácil no tiene mérito. El mérito está en cumplirlo cuando estás cansado, cuando estás desmotivado, cuando estás frustrado, cuando estás sin fuerzas, cuando nadie te empuja. Es en esos momentos donde tu espíritu se templa, donde tu disciplina revela su verdadero poder, donde tu carácter deja de ser teoría y se convierte en realidad. El deber impecable también te recuerda que no puedes controlar los resultados, pero puedes controlar tu ejecución. No puedes controlar lo que obtendrás, pero puedes controlar lo que entregas. No puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero puedes controlar qué tan íntegro fuiste en tu papel. Esta ley afirma que la excelencia no es un acto, es un estándar interno. No depende de la situación, depende de quién decides ser. El deber impecable te libera del ruido externo, porque ya no actúas para agradar, ya no actúas para impresionar, ya no actúas para recibir validación. Actúas porque es lo que tu conciencia te exige, porque es lo que tu alma espera de ti, porque es la forma más elevada de honrar tu camino. Esta ley revela que la impecabilidad también implica hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto duele, incluso cuando lo correcto te exige renunciar, incluso cuando lo correcto no trae recompensas inmediatas. La virtud nunca negocia con la comodidad. El deber impecable requiere que seas puntual con tus propios compromisos, que seas disciplinado incluso cuando nadie supervisa tu progreso, que seas honesto incluso cuando podrías mentir sin consecuencia, que seas justo incluso cuando te convendría ser egoísta, que seas constante incluso cuando no ves avances. Esta ley muestra que tu deber no se determina por la facilidad, sino por tu estándar interno. Un estándar que no baja por cansancio ni por excusas. Un estándar que te eleva por encima del promedio porque tú ya no aceptas actuar por debajo de tu capacidad. El deber impecable también te recuerda que hacer tu parte, aunque parezca insignificante, construye un efecto acumulativo poderoso. Cada día que cumples lo que dijiste, refuerzas tu identidad. Cada vez que eliges lo correcto, debilitas tus sombras, y cada vez que haces tu deber sin depender del resultado, te vuelves más libre y más fuerte. Tu deber es tu entrenamiento espiritual diario. Esta ley afirma que cuando cumples tu deber sin esperar recompensas, las recompensas llegan solas. Cuando actúas con impecabilidad, la vida te responde con oportunidades, claridad, dirección y personas que vibran con tu misma frecuencia. Tu energía se vuelve más poderosa porque tu integridad se vuelve inquebrantable. El deber impecable concluye que quien vive desde esta ley se convierte en alguien confiable, respetado, firme y admirable, no por ruido, sino por coherencia, no por discurso, sino por hechos, no por apariencia, sino por carácter. Y un espíritu que cumple su deber, pase lo que pase, se convierte en alguien que la vida no puede desviar, porque su propósito es más fuerte que cualquier obstáculo. Ley 14. Ley del tiempo sagrado. El tiempo sagrado es la comprensión definitiva de que tu vida es el recurso más valioso que posees, porque puedes recuperar dinero, puedes reconstruir relaciones, puedes reinventar tu identidad, pero jamás podrás recuperar un solo segundo que ya pasó. Y esta ley enseña que cada instante que entregas a lo que no nutre tu alma es un fragmento de existencia que nunca volverá, un pedazo de eternidad que regalaste sin conciencia, una oportunidad de expansión que dejaste escapar por distracción, miedo, apatía o hábitos que no honran tu propósito más elevado. Esta ley revela que el tiempo no es solo algo que mides, es algo que consagras, algo que ofreces, algo que sacrificas, porque aquello a lo que le das tu tiempo se convierte automáticamente en tu prioridad, en tu maestro, en tu influencia invisible y en el moldeador silencioso de tu destino.
El tiempo sagrado te obliga a preguntarte con honestidad brutal: ¿a qué le estoy entregando mi vida minuto a minuto? Porque si entregas tu tiempo a la preocupación, te conviertes en alguien preocupado. Si entregas tu tiempo al miedo, te conviertes en alguien limitado. Si entregas tu tiempo al ruido emocional de otros, te conviertes en alguien drenado. Si entregas tu tiempo a la superficialidad constante, te conviertes en alguien vacío. Esta ley afirma que donde colocas tu atención, colocas tu poder. Y donde colocas tu poder, colocas tu destino. El tiempo sagrado también revela que gran parte del sufrimiento moderno nace de tratar el tiempo como si fuera infinito, como si mañana estuviera garantizado, como si pudieras postergar tu propósito, tus sueños, tus decisiones importantes, tu autocuidado, tus límites, tu disciplina espiritual, como si el universo tuviera la obligación de esperarte hasta que decidas despertar. Pero esta ley enseña que la vida jamás espera. Fluye sin ti si tú no fluyes con ella. El tiempo sagrado te recuerda que desperdiciar un día es algo más profundo que perder horas. Es perder la posibilidad de convertirte. Esta ley también te muestra que el tiempo no se pierde realmente, se intercambia. Cada minuto invertido en lo que no importa es un minuto robado a lo que sí importa. Cada conversación inútil es un sacrificio de energía. Cada vínculo sin alma es un sacrificio de presencia. Cada hábito que te sabotea es un sacrificio de futuro. Esta ley exige disciplina espiritual porque honrar tu tiempo sagrado implica aprender a decir no sin culpa, aprender a cerrar ciclos sin miedo, aprender a evitar distracciones sin sentir que te pierdes algo, aprender a proteger tu energía de personas que no saben proteger la suya, aprender a elegir propósito por encima de dopamina, aprender a priorizar tu crecimiento incluso cuando el mundo te empuja hacia la comodidad. El tiempo sagrado también te enseña que no puedes vivir una vida extraordinaria si gastas tu tiempo como quien derrocha agua sin sed, porque la grandeza requiere enfoque, y el enfoque solo existe cuando tu tiempo se vuelve intención. Esta ley revela que el alma que valora su tiempo naturalmente eleva sus estándares, deja de tolerar conversaciones que lo disminuyen, abandona ambientes que lo drenan, se aleja de hábitos que lo apagan, deja de participar en dramas ajenos, se desliga de estímulos vacíos que nublan su claridad interna. Cuando tu tiempo se vuelve sagrado, tu vida se vuelve sagrada. Esta ley también muestra que el tiempo no solo se mide en horas, se mide en presencia. Hay personas que viven 40 años y otras que viven intensamente 4. Hay quienes existen en piloto automático y quienes despiertan a la profundidad de cada instante. Tu tiempo no vale por su cantidad, vale por su conciencia. El tiempo sagrado te recuerda que la vida ocurre ahora, en este segundo, no en el mañana imaginado ni en el pasado idealizado. Cuando pospones tu existencia, te alejas de tu propósito. Cuando ocupas tu tiempo en lo que no te construye, te conviertes en un extraño para ti mismo. Esta ley te enseña a proteger tu tiempo como un guardián espiritual, a dedicar tus horas a lo que expande tu mente, fortalece tu alma, afina tu carácter, enciende tu propósito, nutre tus relaciones profundas y te acerca a la persona que sabes que puedes ser. El tiempo sagrado también te muestra que la vida es selectiva con quienes la honran. Cuando cuidas tu tiempo, la vida te recompensa con claridad. Cuando cuidas tu claridad, la vida te recompensa con dirección. Cuando cuidas tu dirección, la vida te recompensa con evolución. La ley concluye que quien respete su tiempo jamás se siente perdido, porque cada día se convierte en un acto consciente de creación. Quien honra su tiempo se vuelve magnético, disciplinado y profundo. Y quien vive su tiempo como sagrado, entiende que no vino al mundo a sobrevivir las horas, sino a convertirlas en significado, en presencia, en propósito y en trascendencia. Y esa conciencia transforma absolutamente todo. Ley 15. Ley del camino correcto. El camino correcto es la comprensión esencial de que lo verdaderamente adecuado para tu alma no siempre coincide con lo que es cómodo, inmediato o popular, porque lo correcto rara vez es lo fácil, y lo fácil rara vez es lo que te eleva. Esta ley enseña que caminar por el sendero correcto implica elegir la nobleza por encima de la conveniencia, la integridad por encima del impulso, la verdad por encima de la aceptación social
y el crecimiento por encima de la comodidad momentánea. Porque el camino correcto no es aquel que te ofrece gratificación instantánea, sino aquel que te convierte en alguien digno de la vida que deseas. El camino correcto te exige actuar incluso cuando nadie lo notará, decidir con valentía incluso cuando te tiemblen las manos, sostener tu palabra incluso cuando ser incoherente sería más fácil, y mantenerte fiel a tus valores incluso cuando el entorno te empuje a traicionarlos. Esta ley revela que tu carácter no se define por lo que haces cuando todo es simple, sino por lo que decides cuando el camino correcto te cuesta algo. Una relación, una comodidad, un hábito, una identidad vieja, una oportunidad que no está alineada con tu esencia. El camino correcto también te obliga a escuchar la voz interna que casi siempre susurra, nunca grita, pero que siempre sabe. Esa intuición profunda que reconoce la diferencia entre lo que te da placer y lo que te da propósito, entre lo que te calma un momento y lo que te honra para toda la vida, entre lo que te evade y lo que te construye. Esta ley te muestra que caminar el camino correcto a veces significa avanzar solo, no porque los demás no quieran seguirte, sino porque ese tramo del camino está diseñado para ti y solo para ti. Significa perder cosas que no deben acompañarte al siguiente nivel. Significa soportar silencios, dudas y transiciones sin traicionarte. El camino correcto también revela que no existe oscuridad más dolorosa que la de abandonar tu propio honor por encajar en lugares que no te merecen. Cada vez que eliges lo fácil por encima de lo correcto, tu alma se fragmenta un poco, tu energía se apaga un poco, tu claridad se debilita un poco. Pero cada vez que eliges lo correcto, aunque duela, aunque incomode, aunque te sacrifique, algo en ti se fortalece, algo en ti se alinea, algo en ti recupera el poder que habías olvidado. Esta ley enseña que la vida te observa en secreto en esos momentos donde nadie más lo hace, en los gestos pequeños, en las decisiones silenciosas, en las renuncias privadas, en las acciones que nadie descubrirá. Ahí es donde se construye tu destino. El camino correcto no depende de la opinión ajena, depende de tu conciencia. La conciencia es el juez al que nunca podrás mentir. El camino correcto te pide disciplina moral, no mentir cuando mentir sería conveniente, no rendirte cuando la presión es alta, no tomar atajos cuando sabes que la integridad exige un esfuerzo más largo. Esta ley también afirma que muchas veces lo correcto y lo placentero viajarán juntos, pero cuando no lo hagan, elige lo correcto y el placer llegará después, de forma más profunda, más estable y más digna. El camino correcto no te da recompensas inmediatas, pero sí te da recompensas eternas. Respeto propio, claridad interna, coherencia espiritual, un alma en paz. Cuando eliges lo correcto, te conviertes en alguien que puede mirarse al espejo sin bajar la mirada. Esta ley revela que el camino correcto no es recto. Se curva, se oscurece, se complica, se bifurca. A veces parece el camino equivocado porque estás acostumbrado a medir la vida desde el miedo, pero el alma lo reconoce. El camino correcto vibra distinto. No te quita energía, te la devuelve. No te hace pequeño, te expande. No te aleja de ti, te regresa a ti. El camino correcto te pide paciencia, porque la construcción noble es lenta, sólida y consciente. Nada que valga la pena se obtiene sin enfoque, sin resistencia y sin valentía. Esta ley concluye que quien camina el camino correcto puede tardar más, puede perder más, puede sacrificarse más, pero también se eleva más, porque al final, el camino correcto no solo te lleva a un destino, te convierte en el tipo de persona que puede sostenerlo, y esa transformación interior es la verdadera victoria del espíritu inquebrantable. Ley 16. Ley de la perspectiva alta. La perspectiva alta es la comprensión profunda de que tus problemas, tus miedos y tus conflictos cambian por completo cuando decides elevar tu mirada por encima de ellos, porque todo lo que hoy te pesa, te angustia, te confunde o te limita, se vuelve pequeño cuando lo observas desde un nivel de conciencia más alto, como si la montaña que parecía inamovible se desvaneciera en proporción cuando dejas de mirarla desde el valle y comienzas a mirarla desde la cima.
Esta ley enseña que la mayoría de tus batallas no se ganan luchando contra la situación, sino cambiando el punto desde el cual la contemplas. Cuando elevas tu perspectiva, entiendes que no todo es tan urgente como parecía, que no todo es tan grave como lo sentías, que no todo es tan personal como lo interpretaste, y que no todo merece el poder que tu mente estaba dispuesta a concederle. La perspectiva alta te recuerda que tu visión determina tu experiencia. Verás tormentas si miras desde el miedo. Verás caos si miras desde la reacción. Verás amenazas si miras desde la herida. Pero si miras desde la conciencia, desde la calma, desde la sabiduría adquirida, verás posibilidades donde antes veías muros. Esta ley revela que elevar la perspectiva no significa negar lo que duele, sino comprenderlo desde un lugar más amplio, más luminoso, más maduro. Significa preguntarte, ¿cómo vería esto yo dentro de 5 años? ¿Qué significado tiene esto en el mapa completo de mi vida? ¿Qué me está enseñando esta situación que no habría aprendido de otra manera? ¿Qué parte de mí está reaccionando, mi ego o mi esencia? Esta ley enseña que cuando miras desde arriba, las prioridades se ordenan, los ruidos se silencian, las emociones se estabilizan y la mente deja de exagerar escenarios. La perspectiva alta también te ayuda a comprender que muchas de las cosas que hoy te consumen mentalmente no importarán más adelante, y que liberar esa carga ahora es un acto de inteligencia emocional. Elevar tu perspectiva no te separa de la realidad, te libera de la versión distorsionada de ella que tu mente crea cuando estás atrapado en el impacto inmediato. Esta ley revela que hay 2 versiones de cualquier problema: la versión que te asusta desde el suelo y la versión que puedes resolver desde arriba. Y la diferencia entre ambas no está en el problema, sino en tu nivel de conciencia. La perspectiva alta te enseña que cada situación tiene capas: la capa superficial que ves cuando reaccionas, la capa emocional que ves cuando te detienes, la capa simbólica que ves cuando reflexionas y la capa espiritual que ves cuando despiertas. Elevarte es aprender a pasar por esas capas sin estancarte en ninguna. Esta ley también te recuerda que la perspectiva alta se desarrolla entrenando tu mente para no quedarse atrapada en lo inmediato, para no reducir tu vida a un solo momento, para no convertir un desafío temporal en una sentencia permanente. Cuando miras desde arriba, ves que la vida tiene ritmo, etapas, ciclos, patrones y conexiones invisibles que no puedes percibir cuando estás hundido en el centro del problema. La perspectiva alta también te da el poder de tomar decisiones sabias, porque te separa lo suficiente para no mezclar emoción con juicio, impulso con estrategia, miedo con realidad. Una mente que observa desde arriba no reacciona, elige, no se altera, analiza, no se hunde, trasciende. Esta ley enseña que lo que te abruma cuando estás en el suelo suele ser insignificante cuando te elevas. El corazón roto se vuelve maestro. La decepción se vuelve claridad, el fracaso se vuelve dirección, el conflicto se vuelve enseñanza, la incertidumbre se vuelve expansión. Todo tiene un propósito, pero solo lo ves desde arriba. La perspectiva alta concluye que quien aprende a elevar su conciencia en medio de lo que otros enfrentan desde la desesperación, se convierte en alguien imposible de derribar, porque nada que observes desde lo alto puede dominarte. Y cuando entiendes que tu visión moldea tu realidad, descubres que la verdadera fuerza no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la altura desde la cual lo contemplas. Ley 17. Ley de la perspectiva alta. La perspectiva alta es la comprensión profunda de que tus problemas cambian radicalmente cuando los observas desde un nivel de conciencia más elevado, porque lo que desde abajo parece insoportable, desde arriba se vuelve manejable. Lo que desde abajo parece caos, desde arriba se convierte en un patrón inteligentemente ordenado. Lo que desde abajo parece injusto, desde arriba revela propósito. Y lo que desde abajo parece derrota, desde arriba se entiende como el movimiento exacto que tu alma necesitaba para crecer. Esta ley enseña que la mayoría del sufrimiento humano nace de mirar la vida desde demasiado cerca, desde el centro del drama, desde la emoción cruda, desde la herida aún abierta, desde el ego que interpreta todo como ataque personal, y que la verdadera libertad surge cuando te elevas por encima de tus circunstancias y observas tu realidad con distancia, con amplitud, con calma, con la claridad de alguien que ya no está atrapado dentro del problema, sino consciente de que es solo una parte de un camino muchísimo más grande.
La perspectiva alta te recuerda que tu vida no es un instante, sino un recorrido, que no eres lo que te pasa hoy, sino todo lo que has superado, que no eres este momento difícil, sino la fuerza que has cultivado en miles de días invisibles. Esta ley revela que cuando te elevas mental y espiritualmente, tus emociones ya no gobiernan tus decisiones, tu miedo ya no dicta tus movimientos, tu dolor ya no define tu identidad, porque desde arriba puedes ver lo que desde abajo no entendías, que estás creciendo, que estás siendo entrenado, que estás siendo direccionado hacia un nivel que no hubieras elegido sin la presión que ahora vives. La perspectiva alta también te enseña que no todo es tan urgente como parece, que no todo es tan grave como tu mente lo hace ver, que no todo necesita respuesta inmediata, que no todo merece tu energía. Cuando subes tu perspectiva, aprendes a diferenciar entre lo importante y lo irrelevante, entre lo esencial y lo accesorio, entre lo real y lo amplificado por tu ansiedad. Esta ley afirma que elevar tu perspectiva no es escapar, es ver mejor, no es evitar, es comprender, no es negar, es iluminar. Desde arriba puedes ver caminos que desde abajo parecían bloqueados, soluciones que antes estaban ocultas, oportunidades que el miedo nublaba, explicaciones que el ego no permitía aceptar. La perspectiva alta te libera de la necesidad de controlar cada detalle porque entiendes que la vida tiene un orden más grande que tu visión momentánea. Esta ley revela que quien mira desde arriba casi nunca reacciona impulsivamente, porque entiende que la emoción es temporal, mientras que las decisiones tomadas desde la emoción tienen consecuencias permanentes. La perspectiva alta te da tiempo interno, ese segundo extra que te permite pensar, respirar, evaluar y actuar desde tu mejor versión en lugar de hacerlo desde tu herida. La perspectiva alta también implica elevarte por encima del comportamiento ajeno. Cuando alguien te hiere, desde abajo lo ves como enemigo, pero desde arriba lo ves como un ser actuando desde su propio nivel de conciencia, desde sus heridas, desde sus límites, desde su confusión. Y esa comprensión te libera del rencor, porque entiendes que no era personal, era humano. Esta ley enseña que la perspectiva alta te vuelve más compasivo, más sabio, más estable emocionalmente, porque ves la vida como un todo y no como una colección de momentos aislados. Desde arriba puedes ver que las piezas que antes no tenían sentido encajan perfectamente, que las cosas que te dolieron también te fortalecieron, que las personas que te dejaron abrieron espacio a otras más alineadas, que los finales te empujaron a caminos que antes no habrías tenido el coraje de tomar. La perspectiva alta transforma la historia de tu vida porque te permite interpretar cada capítulo desde el entendimiento y no desde el sufrimiento. Esta ley concluye que un alma que aprende a ver desde arriba jamás se siente víctima del mundo, porque entiende que la vida no ocurre en su contra, ocurre para elevarla. Y cuando puedes elevar tu mirada por encima del dolor, del miedo, del ego y del pensamiento limitado, descubres que nunca estuviste perdido, solo estabas demasiado cerca para ver el mapa completo. Desde lo alto todo se entiende, desde lo alto todo se ordena, desde lo alto tu espíritu se vuelve indomable. Ley 18. Ley de la perspectiva alta. La perspectiva alta es la comprensión de que tus problemas cambian de tamaño cuando tú cambias de altura interior. Porque aquello que parece inmenso cuando lo miras desde el suelo, se vuelve pequeño cuando lo observas desde la cima de tu conciencia. Y esta ley enseña que la mayoría de tu sufrimiento nace de mirar la vida demasiado de cerca, desde un ángulo limitado, desde la inmediatez de la emoción, desde el ruido de la mente, sin darte el espacio para elevarte por encima de lo que te duele y contemplarlo desde un punto donde la claridad supera el caos. La perspectiva alta te recuerda que no estás aquí para reaccionar desde la estrechez, sino para comprender desde la amplitud, y que cada situación posee múltiples capas que solo se revelan cuando te distancias de la intensidad momentánea. Esta ley revela que cuando estás atrapado en la emoción, tus pensamientos se vuelven túneles, tu mente se estrecha, tus conclusiones se vuelven extremas y tu visión se nubla. Pero cuando elevas tu perspectiva, la emoción pierde dominio, la mente se abre, las decisiones se vuelven más sabias y tu corazón deja de confundir vulnerabilidad con derrota. Ver desde arriba es liberarte del drama que fabricas cuando te identificas demasiado con lo que estás viviendo. La perspectiva alta te enseña que cada problema tiene un propósito más grande que no puedes ver desde el nivel del dolor, porque el dolor te obliga a mirar al suelo, pero la sabiduría te invita a mirar al horizonte.
Esta ley muestra que tus desafíos no se vuelven más fáciles porque desaparecen, se vuelven más manejables porque tú te vuelves más grande, más estable, más consciente, más lúcido. La perspectiva alta no cambia la situación, te cambia a ti. Esta ley también afirma que elevarte implica dejar de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntarte ¿qué quiere mostrarme esto? Porque cuando subes de nivel interno, dejas de verte como la víctima de los acontecimientos y te percibes como el observador de un proceso que tiene un orden más profundo, aunque tu mente aún no pueda comprenderlo. La perspectiva alta te revela que aquello que hoy duele puede ser mañana la pieza que faltaba para completar tu evolución, que aquello que ahora parece una pérdida puede después convertirse en la protección más grande, que aquello que ahora sientes como un error puede convertirse en el giro exacto que tu vida necesitaba. Elevar tu perspectiva es recordar que lo que hoy se siente caótico, mañana puede tener un sentido tan claro que te preguntarás cómo no lo viste antes. Esta ley enseña que para elevarte necesitas distancia emocional. Respirar cuando quieres reaccionar, observar cuando quieres discutir, guardar silencio cuando tu ego quiere imponerse, aplazar la conclusión cuando la mente quiere dramatizar, soltar el control cuando el miedo quiere apretar. La perspectiva alta no se logra corriendo, se logra respirando. Esta ley también revela que elevar tu perspectiva implica salir de ti por un momento para mirar la situación como si no fuera tuya, como si fueras un testigo neutral, como si pudieras ver las piezas sin el filtro de tu historia personal. Desde ahí la verdad aparece sin esfuerzo. La perspectiva alta te permite ver la intención detrás de las acciones de otros, la causa detrás de tus emociones, el patrón detrás de tus decisiones, la enseñanza detrás del conflicto. Nada es tan simple como parece cuando lo miras desde arriba, y nada es tan caótico como parece cuando te elevas lo suficiente para entenderlo. Esta ley afirma que los sabios reaccionan poco, no porque no sientan, sino porque primero suben, observan y recién después actúan. La perspectiva alta también te ayuda a no hundirte en lo inmediato, porque lo inmediato es ruidoso, impulsivo, engañoso. Pero lo amplio es claro, sereno y estable. Desde el suelo una piedra parece una montaña, desde arriba una montaña parece un punto. Así funciona tu mente, así funciona tu vida. Esta ley te enseña que elevar tu perspectiva no es escapar del problema, es desactivar su poder sobre ti. Cuando ves desde arriba, tus emociones son información, no destino. Tus pensamientos son hipótesis, no realidades. Tus miedos son posibilidades, no certezas. Todo se vuelve más liviano porque tú te vuelves más grande. La perspectiva alta concluye que un alma que aprende a elevarse nunca vuelve a quedar atrapada en la estrechez del ego, porque ha probado la libertad de ver desde la cima, y desde la cima la vida se entiende con una lucidez que te protege, te guía y te recuerda que tus problemas jamás fueron tan enormes. Solo necesitabas mirar desde más arriba. Ley 19. El presente vivo. El presente vivo es la comprensión absoluta de que la vida no está ocurriendo en tus recuerdos ni en tus proyecciones, sino en este instante exacto en el que respiras, sientes y existes. Porque todo lo demás, el pasado que añoras o que te pesa, el futuro que te preocupa o idealizas, es solo una construcción mental que te aleja del único lugar donde tienes poder real. El único territorio donde puedes actuar, transformar, elegir, sanar y decidir quién eres. Esta ley enseña que el sufrimiento humano nace casi siempre de dos movimientos: vivir atrapado en lo que ya no existe o anticipar un mañana que aún no llega, mientras el ahora, este segundo que estás viviendo, se te escapa entre los dedos como si fuera irrelevante, cuando en realidad es lo más sagrado que tienes. El presente vivo te recuerda que tu mente es una viajera inquieta, que siempre quiere saltar de un tiempo a otro, pero tu alma solo respira en el ahora. Esta ley revela que cuando vives desde el pasado, te conviertes en prisionero de historias viejas, heridas no procesadas, nostalgias ilusorias o culpas que ya no pueden cambiar nada.
Y cuando vives desde el futuro, te conviertes en esclavo de preocupaciones imaginarias, expectativas imposibles, ansiedad proyectada y escenarios que la mayoría de las veces jamás ocurren. Vivir fuera del presente es perder la vida real por vivir vidas que no existen. El presente vivo no te pide olvidar tu pasado ni ignorar tu futuro. Te pide no vivir en ellos. Te pide entender que el pasado solo existe para enseñarte y el futuro solo existe para inspirarte, pero tu vida ocurre aquí. Esta ley enseña que cuando estás realmente presente, tus sentidos se despiertan. Escuchas de verdad, observas sin juzgar, sientes sin tensión, respiras con profundidad, piensas con claridad, actúas con conciencia. Nada te arrastra, nada te presiona, nada te domina. Estar presente es volver a tu centro, a tu verdad, a tu energía más pura. Esta ley también revela que la mayoría de los problemas se desvanecen cuando vuelves al presente, porque la mente, cuando está enfocada en el ahora, no tiene espacio para fabricar miedos innecesarios ni para exagerar amenazas que no están sucediendo. El presente vivo es la medicina contra la ansiedad, contra la rumia mental, contra el desgaste emocional, porque te centras en lo único sobre lo que tienes control, este momento. El presente vivo también te enseña que la vida se revela solo cuando la habitas. Los detalles bellos, las oportunidades silenciosas, las señales del destino, las intuiciones que guían, las sincronías que te muestran que estás alineado, todo eso solo aparece cuando estás aquí y no disperso en 1000 pensamientos. La ausencia mental te roba lo sagrado del instante. La presencia te lo devuelve. Esta ley afirma que estar en el presente no significa vivir sin planes, significa no perderte en ellos. No significa ignorar el pasado, significa no quedarte atrapado en él. No significa actuar sin visión, significa actuar sin ansiedad. Estar presente es estar despierto. El presente vivo también te ayuda a conectarte con tu cuerpo, a reconocer cómo se siente una emoción antes de que te controle, a escuchar tu respiración como guía, a percibir tu energía como un lenguaje propio. Cuando vuelves al presente, tu mente se ordena y tu alma se alinea. Esta ley enseña que cada vez que te encuentres anticipando lo peor, volviendo a heridas viejas o imaginando escenarios que drenan tu paz, puedes regresar aquí, a tu respiración, a tu cuerpo, a tus sentidos, a este instante. El regreso al presente es un acto de poder que solo tú puedes hacer. El presente vivo también revela que la plenitud jamás está en un mañana ideal. Está en la forma en que habitas este segundo, que la paz no viene de controlar lo que pasará, sino de rendirte a lo que está pasando, que la felicidad no es un destino lejano, es la capacidad de encontrar luz en el instante. Esta ley concluye que vivir presente no es algo que haces una vez, es un entrenamiento constante, un hábito espiritual, un compromiso contigo mismo. Y cuando logras vivir así, la vida deja de sentirse pesada, porque ya no luchas contra tiempos que no existen. Deja de sentirse caótica, porque ya no saltas entre pasados y futuros. Deja de sentirse vacía, porque por fin estás aquí, existiendo de verdad. El presente vivo es la puerta hacia la conciencia plena, y quien aprende a vivirlo, despierta una vida más profunda, más real y más suya. Ley 20. Ley del espíritu indomable. El espíritu indomable es la comprensión definitiva de que nada puede romperte si no le das permiso, porque tu fuerza real no se encuentra en tu cuerpo ni en tus circunstancias, ni en tus logros ni en tu historia, sino en ese núcleo eterno que habita dentro de ti, esa chispa inmortal que no se doblega ante la adversidad y que permanece intacta incluso cuando todo afuera se derrumba. Esta ley enseña que tu espíritu es más antiguo que tus miedos, más sabio que tus dudas y más fuerte que cualquier golpe que hayas recibido.
y que mientras mantengas esa conexión interna, ningún obstáculo podrá superarte, ninguna derrota podrá definirte y ninguna pérdida podrá consumir lo que eres en esencia. El espíritu indomable es la parte de ti que se levanta cuando tu mente dice que no puedes más, la parte de ti que sigue avanzando incluso cuando tu corazón está roto, la parte de ti que brilla en los momentos más oscuros, la parte de ti que recuerda tu valor cuando lo has olvidado, la parte de ti que se niega a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Esta ley revela que la fuerza verdadera no es ausencia de dolor, es la capacidad de seguir moviéndote a pesar de él. No es ausencia de miedo, es caminar con miedo sin detenerte. No es ausencia de dudas, es actuar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Un espíritu indomable no nace en la calma, nace en el caos. No se forma en la comodidad, se forja en la incomodidad. No se construye en la certeza, se fortalece en la incertidumbre. Esta ley enseña que cada vez que pensaste que no ibas a superar algo y aún así lo superaste, fue tu espíritu indomable actuando. Cada vez que la vida te quebró y te reconstruiste tú mismo, fue tu espíritu indomable latiendo. Cada vez que te traicionaron, que te fallaron, que te abandonaron, que te rechazaron, y aún así seguiste siendo tú, seguiste siendo noble, seguiste siendo honesto, seguiste siendo consciente, fue tu espíritu indomable protegiendo tu esencia. Esta ley también revela que el mundo puede quitarte muchas cosas, pero no puede quitarte tu voluntad, tu decisión, tu actitud, tu disciplina, tu esencia. Esas le pertenecen solo a ti. Y mientras puedas elegir cómo respondes, sigues siendo invencible. El espíritu indomable se manifiesta cuando la vida te exige más de lo que crees tener, cuando el dolor parece interminable, cuando el futuro se oscurece, cuando sientes que ya diste todo. Es en ese punto donde la mayoría se rinde, pero tú no, porque hay algo dentro de ti que simplemente no sabe cómo rendirse. Esta ley enseña que un espíritu indomable no necesita ser perfecto, necesita ser auténtico, no necesita ganarlo todo, necesita no perderse a sí mismo, no necesita evitar el sufrimiento, necesita aprender de él, no necesita agradar al mundo, necesita ser fiel a su propia conciencia. La indomabilidad no es fuerza bruta, es fuerza interior. No es arrogancia, es presencia. No es dureza, es profundidad. Un espíritu indomable puede llorar, puede caer, puede dudar, puede romperse, pero jamás se rinde. Esta ley revela que la vida te pondrá pruebas diseñadas para medir tu temple, no para destruirte, sino para mostrarte quién eres realmente. Y cada desafío que enfrentas lleva dentro una oportunidad de encender aún más tu espíritu. La adversidad no viene para quebrarte, viene para revelarte. El espíritu indomable también te enseña que no importa cuántas veces caigas, mientras sigas levantándote, sigues avanzando. Y cada vez que te levantas, eres más fuerte, más sabio, más consciente, más tú. Esta ley afirma que tu espíritu indomable es tu herencia natural como ser humano, que todos lo tenemos, pero solo aquellos que se atreven a mirar dentro, que se atreven a actuar a pesar del miedo, que se atreven a enfrentarse a sí mismos, lo despiertan completamente. El espíritu indomable concluye que nadie puede vencer a alguien que ya decidió que nada externo puede controlar su interior. Nadie puede derrotar a un alma que eligió la resiliencia como camino. Nadie puede quebrar a quien se construyó desde adentro hacia afuera. Y cuando reconoces que tu espíritu es indomable, ya no vives a merced del mundo. Caminas a través de él con la certeza silenciosa de que, pase lo que pase, siempre encontrarás la forma de volver a levantarte. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció estas palabras como un llamado, como si cada principio hubiera tocado capas internas que llevaban tiempo dormidas, esperando justo este momento para despertar. Ahora ya no eres el mismo que empezó este camino. Tu mirada es más alta, tu conciencia más nítida, tu espíritu más firme. Llevas contigo semillas que seguirán germinando aun cuando el video termine, porque las enseñanzas verdaderas no se apagan cuando la pantalla se cierra, se activan en el silencio, en tus decisiones, en tus actos de mañana.
en la manera en que enfrentas tu vida desde este punto en adelante. Lo que escuchaste hoy no fue casualidad. Llegó porque estabas listo para escucharlo, para sostenerlo, para integrarlo. No necesitas recordar cada palabra. Solo necesitas recordar quién eras mientras las escuchabas, porque esa versión es tu verdadero yo llamándote de vuelta a tu propósito más profundo. Este no es el final del camino, es el inicio de una nueva conciencia, una más clara, más fuerte, más alineada. Así que cuando salgas de aquí, camina con presencia, camina con intención, camina con la certeza de que tu espíritu es indomable y tu alma es sabia. Y recuerda, lo que has despertado hoy, nadie puede volver a dormirlo. Hasta que regreses, mantén tu interior encendido.